Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti. Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki. ¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará. Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar. Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic. Aguarda, Alex. Estoy captando algo. Ese asteroide no te parece inusual. Recibí la alerta. ¿Qué sucedió? Los informes apuntan a algún tipo de criatura. Si alguien está viendo esto, necesitamos ayuda. Este monstruo está matando a todos. Nos asalta el impacto del fracaso, el pesar de haber llegado tarde para ayudarlo, pero termina. Para que viva una ciudad hay un hombre que lo ha dado todo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Banda del Cómic, esta vez para conversar sobre la muerte de Superman, uno de los hechos más importantes en la historia del cómic, que justamente está conmemorando 30 años. Y vamos a estar conversando sobre todo esto, de qué va la historia, qué tan buena es, incluso un poquito sobre sus adaptaciones. Y para eso, pues está con nosotros como siempre el señor Carlos Mario Ríos. Bobcito, ¿cómo vamos? Carlitos, y a toda la banda que nos escucha en las diferentes líneas temporales, un saludo muy especial. Y sabe que estoy muy feliz por muchos motivos. Primero porque volvimos a retomar, digamos, uno de los géneros que más nos encanta en la banda del cómic, y es reaccionar, hablar, analizar, dar daticos y siempre tocar esos temas que tanto nos gusta aquí sobre los cómics, y pues obviamente retomar estas reacciones a los cómics. Eso es uno de los motivos. Y el segundo motivo que me tiene también muy feliz es que vamos a hablar de Superman. Y el tercer motivo que me tiene muy feliz es el invitado, así que lo dejo para que lo presente. Sí, yo creo que no podíamos tener un mejor invitado para este tema que el señor Alejandro Montenegro, el viejo Alex, que ahora entiendo por qué tiene ese nombre, ¿no? Es como el Lex Luthor de la cultura geek en Colombia. Oiga, tampoco, yo sé que ya tengo entradas, pero no, era más por Michael J. Fox el homenaje. ¿Cómo estás, viejo Alex? Gracias por estar aquí en la banda. No, muy contento otra vez de acompañarlos, y ustedes saben que cuando me necesiten, ahí vamos a estar. Se cambia rápido en la cabina y está acá listo. Sí, señor. Hace poco estuvo con nosotros también el señor Alex J. Fox hablando en la reacción de Superman and Lois, que los invitamos a que vayan también y la escuchen después de que terminen de escuchar esta reacción, que también estuvo muy interesante y como siempre cargada de daticos, curiosidades de la serie y obviamente de Superman. Así que Carlitos, ¿cómo la vemos? ¿Cómo nos fue con este cómic? Bueno, un cómic muy interesante, la muerte de Superman. Yo creo que todos, incluso los que no son tan lectores de cómics, han visto la famosa imagen de la bandera con la capa de Superman hecha trizas, y obviamente pues eso que ha venido desencadenando un montón de cosas y de momentos en la cultura pop. Esta historia en particular llega cuando había había varios, digamos, historias de Superman andando, y deciden hacer como esta especie de evento, en un momento en el que los eventos ya eran muy importantes, y tenemos pues la muerte de Superman, que entre otras cosas, no sé si estoy mal, pero llega en un momento en el que ya la gente no era como tan fascinada por Superman, y llegan y se reúnen los directivos de DC Comics y dicen, bueno, ¿qué tal si les quitamos a Superman para que recuerden cómo es un mundo sin Superman? Sí, digamos que este cómic pues parte como en dos. Muchos dicen como lo que venía haciendo, digamos, no solamente DC, sino el personaje como tal. Y obviamente yo, es más, hasta que pensaba hacerles la pregunta de si este cómic uno lo lee más por cultura o porque realmente sea un gran guión. Y por cultura me refiero a pues porque es como de esos cómics emblemáticos que todo ñoño pues como que debe leer obligatoriamente, pero si es realmente ese cómic con ese guión, digamos, tan fantástico que uno estaba esperando para la muerte, además de uno de los personajes más emblemáticos por el que empezó todo. Yo no sé, Alex, cómo la ve ahí. Bueno, hay dos formas de verlo, y la primera es obviamente, como usted lo dice, como uno de los grandes eventos de la historia del cómic,
pero obviamente tiene un significado muy especial para quienes veníamos leyendo las historias en aquel momento. Hay un contexto muy chévere y antes de eso yo les quiero preguntar, ¿dónde estaban ustedes cuando murió Superman? Yo creo que estaba en la cuna. O dando mis primeros Yo pasos. estaba viendo muñequitos por la tarde después de salir de la escuela. Bueno, en ese momento, cuando salió la muerte de Superman propiamente, yo estaba en el colegio, obviamente rogándole a un primo, que en paz descanse, que vivía en Estados Unidos, consígame un número, y terminé consiguiéndolo en una librería 4 años después. Uy, tremendo. ¿En inglés o en español? Curiosamente, en inglés, porque todos los cómics que estaban llegando en ese momento eran en español. No sé cómo resultó en esa librería, pero tan pronto lo vi. Hagan de cuenta Depredador sobre un ciervo bebé, y ese cómic hizo parte de mi colección durante mucho tiempo. O sea, es una edición original de enero de 1993. Exactamente. De hecho, esa era como una segunda, tercera edición. Yo después conseguí como tal, no lo tengo por acá, pero sí conseguí la edición propiamente. De hecho, la tengo aquí en la mano. Ustedes la pueden ver, la famosa bolsita negra, y tengo los dos de primera edición. Vamos a mostrarlos acá. Este es obviamente la primera edición, aunque la fecha de portada aparece enero del 93, hay que recordar que esto siempre sale con 2 meses de anticipación, y la otra portada, que es la que tiene forma de lápida, donde dice, aquí yace el héroe más poderoso de la Tierra. ¿De qué año? Esto es 1992. Eso que dice Alex es importante porque por eso el aniversario se celebra en noviembre, que ya ahorita más adelante vamos a estar conversando de cómo va a ser la celebración de los 30 años, pero sale con fecha de enero del 93. Así que estamos en 2022 y por eso se celebra en este momento los 30 años. No, y además, ahora que Alex hace esa pregunta de que se acordaban que qué estaban haciendo, hay como datico pues curioso, que además hemos hablado de eso en otras ocasiones, es esa misma serie que en ese momento estaba saliendo de Lois and Clark, y curiosamente antes salió un mes antes o después de salir el final de esa historia. No sé si Alex, que también sigue esa serie y es de esas favoritas, está ese dato como ahí, si es un mes antes o después de salir el final. Pero también lo que sí me enteré es que estaban pensando, cuando estaban tratando de construir qué historia hacer de Superman, habían pensado como en una boda o algo así entre ellos dos, y esta serie pues salía ahí como en contra de que saquen esa historia a través del cómic, y es cuando deciden irse por la muerte. Exacto. Hay un tema muy, muy curioso, y es que en ese momento las ventas de Superman estaban bajas. Las habían logrado aumentar cuando Clark Kent se le declaró a Luisa Lane y cuando Superman le reveló la identidad, al punto que hubo muchas lectoras femeninas. Obviamente se imaginan a Superman como el príncipe azul, etcétera, etcétera. Pero en ese momento estaba de moda el tema de los antihéroes: Punisher, Wolverine, Batman, que se había convertido y sigue siendo la gallina de los huevos de oro de DC y de Warner Bros. ¿Qué pasó en ese año 92? Muchas cosas. Primero que todo, el gran éxito que tenían los X-Men hacía que superaran en ventas al Hombre de Acero. ¿En qué forma? Por cada cómic que se vendía de Superman se vendían 6 de los X-Men. Entonces uno dice, eso era pelea de tigre con burro amarrado. Batman tuvo su película, Batman Regresa, el estreno de la serie animada, que preciso esta semana cumple 30 años. Y por supuesto, muchos de los artistas que eran top en Marvel, como Todd McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld, Mark Silvestri, crearon su propia editorial Image, donde tenían a Spawn, a los Wildcats, a Savage Dragon, entre otros personajes. Pues obviamente no le estaban prestando atención a Superman. Todo el equipo creativo a principios del 92 tenían ya planificadas historias y dijeron, oiga, vamos a hacer el evento. Ya convivieron, ya se enamoraron, vamos a casarlos. Pero resulta que Warner negoció con la cadena ABC la serie de televisión Luisa y Clark, las nuevas aventuras de Superman. Desde allá los ejecutivos les dijeron, momento, no pueden ustedes hacer la boda, ¿cómo los van a casar? Porque si no nos arruinan la serie. Los dibujantes y escritores quedaron, oiga, ¿y ahora qué hacemos? Uno de ellos, llamado Jerry Ordway, todos los años molestaba cuando estaban planificando historias diciendo, oiga, ¿por qué no lo matamos? Todas las reuniones eran muertos de la risa con esa reacción, pero cuando él dijo, ¿por qué no lo matamos? Como quedaron pensando, es que, oiga, todo el mundo da por hecho a Superman que existe, que es buena gente, que acaba con los villanos, y si llegara a morir, ¿qué hacemos? Y fue así como empezaron a desarrollar la historia.
Hace 30 años, en septiembre, ellos hicieron el anuncio, oiga, en noviembre vamos a matar a Superman. Y la gente era como la mamá de Homero Simpson, sí, sí, ya te vimos, literalmente. ¿Qué pasó? Llegó finales de octubre y comenzó a pasar lo que muchos vemos en esas historias, que aparecen en los tomos, venga que yo lo tengo esto por acá, comienzan a aparecer estas páginas, donde se va viendo en suspenso una mano que va rompiendo una puerta. Miren esto aquí paulatinamente, la va abriendo, la abrió, y Dios mío, Son la descripción que está haciendo Alex para la gente que nos escucha, porque aquí nos estamos viendo por Skype mientras grabamos, pero para la gente que nos escucha, Alex está haciendo la descripción de esas primeras viñetas en donde fue como la expectativa que se veía precisamente el puño aquí de nuestro villano principal, que es el que mata a Superman. Carlitos, está que se habla. No, iba a decir que para completar la historia que estaba contando Alejo, justamente dan el clavo porque logran vender, después de esas bajas ventas de Superman, terminan vendiendo más de 6 millones de copias de ese Superman 75. Entonces, les funcionó a la perfección. Y otra cosa que me parece muy interesante ahora que ya entramos en la historia como tal, es eso, ¿no? Es que Mike Carlin, que fue el editor en ese momento, dijo como, desde el comienzo dijimos, no queremos ni que Clark muera por Kryptonita, ni tampoco queremos que muera a manos del Lex Luthor. Y ahí es donde aparece Doomsday, que como bien dice Alejo, en las primeras viñetas lo vemos rompiendo y liberándose para luego ir a la Tierra a enfrentarse a Superman. No, y además que yo creo que todo ayudó, porque es que lo curioso de la época es cómo fue noticia también, pues mundial, ¿no? En muchos noticieros anunciaron la noticia como si fuera Superman realmente, pues alguien que se hubiera muerto, y pues obviamente eso se convirtió, me imagino que en ese momento era lo que decíamos hoy en día trending topic, pero pues en ese momento obviamente era la discusión en el mundo entero. Entonces eso también me imagino que impulsó a que las ventas pues ayudaran de manera significativa, digamos, a ello. Pero ustedes, ¿qué creen que fue lo que rompió? Porque la gente dice que es un antes y un después de DC después de esta historia. Bueno, hay que tener en cuenta, antes de hablar de eso, pues les voy a contar dos historias rápidamente. Como usted dice, el 18 de noviembre de 1992, afortunadamente, ellos estaban en medio de elecciones, estaban entre Bill Clinton y George Bush padre, que iba a buscar su reelección en los Estados Unidos. No pasó nada en el mundo en ese día, curiosamente. Y por eso los programas matutinos de noticias, como decir acá el de RCN, el de Caracol, el de City TV, estaban, oiga, pero ¿qué decimos de noticias? Porque esto está como aburrido, la elección está calmada, tal cosa. Cuando alguien dijo, oiga, por ahí me enteré que hoy murió Superman. Y los noticieros, ¿cómo así? Manden ya rápido unidades para los libros de las tiendas de los cómics. Y se dieron cuenta porque por primera vez en mucho tiempo, antes de que abrieran las tiendas, habían filas de personas, adultos pequeños, tratando de conseguir precisamente ese número. ¿Qué pasaba en Estados Unidos en el mercado del cómic en aquel momento? Había una burbuja especulativa. ¿Por qué razón? Porque muchas personas creían que comprando cómics obviamente se iban a llenar de plata. Lo que ustedes comentaban, X-Men número 1 de Marvel, con portadas de Jim Lee, eran 6 portadas que formaban una imagen, vendió casi 9 millones de copias, y mucha gente compraba cajas de cómics, los números 1 de Spawn, número 1 de no sé qué, de tal vaina, y ellos decían, oiga, con esto que yo no lo leo, pero lo dejo ahí guardado, esto se incrementa el precio y con eso voy a pagar la universidad de mi hijo. Falso. Yo puedo especular con bienes que son escasos, como los cómics de los años 30, porque en esa época no había esa cultura del coleccionismo, pero con algo donde había 2, 3, 5 millones de copias, pues muy difícil se va a incrementar el precio. Hay un amigo que tenemos en común que se llama Juan Pablo Castilla, JP Comics. Créanme que les va a decir, existen centenares de bodegas en los Estados Unidos repletas de cómics de esa época que decían, esto va a ser el bombazo y no valen más de 25 centavos. Obviamente cuando salió el número 75 de Superman, la gente se enloqueció, las agencias de prensa hicieron inclusive hasta celebraciones eucarísticas para Superman, y resulta que en los altos ejecutivos de la Warner se enteraron y llamaron a los ejecutivos de DC Comics y les dijeron, ¿cómo así que ustedes van a matar a Superman, que es una propiedad intelectual que vale $1 billón? ¿En qué carajos están pensando? Cuando les dicen, no, es que agotamos todo el primer tiraje y ya tenemos vendido segundo, tercera y cuarta edición.
Y yo me quiero imaginar la cara de los ejecutivos diciendo, oiga, muy buen trabajo, sigan así muchachos, muy bien hecho. No, y mira que a raíz de eso, un datico y ya volvemos a Superman, pero también por ese éxito que tiene Superman es que luego tuvo lugar eventos como Nightfall, cuando le rompen la columna de Batman. Eso, y como usted preguntaba, ¿por qué un antes y un después? Primero que todo, pues porque las licencias de cómics no andaban, digamos, en el extranjero como muy boom, que dijéramos, más que todo en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, en ciertos países, en Canadá y en México. Había en las ediciones latinas, en lo que era España, que editaba una empresa llamada 5 con Z, y en México, que era Grupo Editorial Vid, un desfase de año y medio, 18 meses, frente al material americano. Y obviamente cuando empezó ese boom de la muerte de Superman, todas esas ediciones, ellos comenzaron a engancharse. Y en Estados Unidos pasó algo muy impresionante dentro del mercado para que lo conozcan las personas que están escuchando la banda del cómic. Dentro de los formatos conocemos las grapas y conocemos los libros, que son los Tomos. compilados. ¿Qué pasa? Esos compilados se demoran en salir al mercado por lo menos un año, porque la editorial lo que quiere es hacer esto, agotar las grapas, tienen la estrategia de decir, oiga, tal capítulo de la historia vamos a imprimir menos ejemplares para que se haga escaso, y la gente que no pueda completar la historia, hombre, complete la grapa, complete con el tomo. El éxito de la muerte de Superman fue tal que, como les decía, en Estados Unidos sacaron prácticamente casi 7 ediciones, se convirtió en un éxito de ventas que ganó más de 35 millones de dólares. Para diciembre sacaron el tomo de la muerte de Superman. Y obviamente junto con el número 75 lanzaron una edición en bolsita, que es la que les mostré con la portada en forma de lápida, que incluía una tarjeta coleccionable, una banda negra de luto para el brazo, un recorte de prensa del Diario del Planeta, unas postales y un afiche que en los años 90 era el afiche por tener, junto con el de Pamela Anderson y el de Space Jam en la alcoba. Era el afiche de todos los superhéroes cargando el féretro de Superman. Y el de piel roja. Banda negra que se va a repetir en la conmemoración de los 30 años, que la seguimos ticiando. Ahorita más adelante vamos a estar hablando de eso. Pero regresemos entonces a la historia. Me gustaría mencionar, porque fue un equipo creativo grande, eso también estuve viendo en un documental, y es que decían como pusimos de primeras a Superman y nos sacamos el ego de los artistas para contar una buena historia, y por eso tenemos tanto en el guion a Dan Jurgens, Jerry Otway, que ahorita lo mencionaste, Alejo, Louise Simonson, hablando de mujeres guionistas en los cómics, y a Roger Stern por el lado del guion. En el dibujo, obviamente también estaba Dan Jurgens, pero estaba Jod Bogamon, Tom Grumet y Jason Weiss. Fue un equipo tremendo, muchos de ellos se están reuniendo para la conmemoración ahorita de los 30 años, y bueno, me parece que es un buen ejemplo de que se puede hacer un gran trabajo para sacar semejante evento. Recibí la alerta. ¿Qué sucedió? Los informes apuntan a algún tipo de criatura. Si alguien está viendo esto, necesitamos ayuda. Este monstruo está matando a todos. No, y además que, pues digamos que la gente que también nos está escuchando, pues es muy importante como hacerle tal vez como un resumencito muy rápido de qué fue lo que pasó también en el cómic, y es como pues obviamente Doomsday llega digamos a la Tierra, se arma el mierdero allí. Hay una Liga de la Justicia diferente, que ya me gustaría que Alex también nos dijera por qué estaba esa liga y no los normales. Y ahí también se me ocurre una pregunta que voy a dejar ahí en la mesa, y es si ustedes creen que el que no haya estado esa Liga de la Justicia, y si hubiese estado la Mujer Maravilla, o sea, los de la primera línea, hubiese muerto Superman. O sea, lo dejaron como convenientemente en el guión con un equipo más débil, para que pues todo se acomodara para que pues estuviera ahí la muerte en bandeja de plata. Superman. ¿Cree que pueda matar a Superman? Me podría ahorrar mucho trabajo. Y luego pues obviamente derrota toda esta Liga de la Justicia del momento, y Superman tiene, yo creo que además es de esos cómics en donde todo el tiempo está, o sea, es uno lea y lea la pelea, y está como sufriendo obviamente como esa angustia de Superman, hasta que pues ahí hay unas escenas con Lois y en el helicóptero y toda la cosa, y una despedida muy romántica, hasta que pues en un golpe rotundo los dos caen. Esa es como en resumen así técnico y rápido del cómic.
porque me parece que hay muchos elementos externos y que también vale la pena mencionar, Carlitos. Sí, no, y decir que este Doomsday en particular, aunque está catalogado como uno de los mejores villanos de los cómics, no es un villano que, por lo menos el de esta historia, que tenga unas motivaciones como claras, ¿sí? Es realmente más bien alguien que quiere destruir y que tiene como esa obsesión de pelear. Contemos un poquito que eso no se cuenta en este cómic, sino se cuenta años antes, el origen del personaje, que es miles de años antes de Krypton, antes de que existieran estas formas humanoides en Krypton como Jor-El, Zod, etcétera. Pues un científico alienígena que, si no estoy mal, se llama Beltron, hace experimentos con él, con su forma bebé en Krypton, hasta que termina creando este ser todopoderoso que muta y que se enfrenta a bestias de ese Krypton prehistórico. Y bueno, ahí tenemos a Doomsday, que en particular, además, durante el cómic nos van diciendo: uy, es más rápido que Flash, uy, es súper poderoso, uy, resiste los rayos láser de todos los personajes de esta Justice Society. Entonces, Justice League of America, perdón. Entonces, ahí un poquito como para hacer contexto del villano. Bueno, hay que aclarar que esa historia que menciona Carlitos salió hasta el 94, una miniserie que se llamaba Superman Doomsday Cazador Presa. En ese momento los creadores decían: oiga, creemos el personaje, entre todos le pusieron Doomsday, por eso cuando nosotros vemos Doomsday aparecen acreditados todos ellos. Y hay un tema que tiene DC que me gusta sobre Marvel, y es que cuando crean un personaje y hay adaptaciones a cine, a televisión, a videojuegos, los dibujantes y escritores reciben un porcentaje de las ganancias. Eso es algo muy bonito. Y hay que aclarar dos cositas. Para empezar, muchos que leen esa revista van a decir: oiga, ¿por qué Supergirl está de novia del Lex Luthor? Resulta que esa Supergirl viene de otra dimensión, es un ser de protoplasma que puede cambiar de forma, confunde a ese Lex Luthor con el creador, y este Lex Luthor, uno dice, no es el verdadero Lex Luthor. Ahí se presenta como Lex Luthor Jr., el hijo del verdadero, pero en realidad él clonó un cuerpo porque estaba enfermo por llevar un anillo de kriptonita. Ok. Entonces él heredó la empresa, tenía una fachada mucho más grande porque hasta Superman decía: oiga, este man es como buena gente, ayuda en Metrópolis. Y él tenía esa parte cubierta. ¿Qué más sucedía ahí? Había un proyecto del gobierno que se llamaba Cadmus, y por eso uno ve esos clones o esas criaturas que están en las alcantarillas de Metrópolis al principio de la historia. No, viejo Alex, y mira que un detallito ahí con eso que decías de Lex y de Supergirl. Cuando Superman ya está viéndose en apuros, Lex no deja que Supergirl vaya a ayudarlo. Es decir, ahí sigues teniendo la esencia de querer que muera Superman. Y una de las críticas que se le hizo al cómic es que, pues, una Supergirl súper débil, ¿no? Pero pues cuando la gente no tiene el contexto, digamos, de lo que acaba de explicar Alex, pues obviamente uno podría simplemente con leer la historia, pues hacer una crítica, digamos, superficial sobre ese personaje. Exactamente. Y pues una de las características que tenían los cómics de Superman en aquel momento, y que yo creo que muchos lectores extrañamos mucho, es que también se le daba mucho énfasis a los personajes secundarios, y esos le daban un toque muy especial a la historia. Ahí aparece Cat Grant, una periodista de Metrópolis que es de farándula. La hemos visto adaptada en Lois y Clark, en Smallville, en Supergirl, que era la jefe de Supergirl. De ahí viene precisamente el profesor Emil Hamilton, que también lo vimos adaptado en Lois y Clark, lo vimos en Smallville, lo vimos en la película del Hombre de Acero. Hay personajes de Jack Kirby como Guardián y un metahumano llamado Durilex. Está también Vivo Vivovsky, un personaje creado por Jerry Ordway, que es el mayor admirador de Superman. También ha tenido sus versiones en cine y en televisión. Y pues digamos que eso como que integraba mucho el tema de los personajes en la ciudad de Metrópolis, la hacía mucho más realista en aquel momento. Hay un tema muy chévere y es este. Aparte de que ellos no tienen ni idea de qué iban a hacer con Doomsday, sino, oiga, creémosle, ya después miramos cómo le cuadramos la historia. Hay algo que quiero que, si ustedes tienen su cómic en la mano, lo vean y nuestros lectores también lo experimenten. A partir del cuarto o tercer capítulo, vamos notando que las viñetas van disminuyendo por página. Pasamos a tener 4 viñetas, 3 viñetas, 2 viñetas, y en el número 75 son página completa, como si fuera un conteo regresivo, y eso de manera inconsciente como que le va dando ese punch a la historia.
y que por primera vez la gente, oiga, Superman lo están lastimando, yo nunca le había visto el traje roto, no lo había visto sangrando, y eso pues obviamente fue una sorpresa para todo el mundo, sobre todo porque la edición individual tiene una página desplegable donde lo vemos agonizando y en la siguiente muere. No, y mira, Alex, que ese comentario que tú haces de las viñetas de 3-2-1 es muy chévere esa explicación que acabas de dar porque mucha gente también ha criticado el cómic desde ese ángulo, dándole un poco de superficialidad, digamos, a la historia desde el guión, precisamente abordándolo desde ese ámbito. Pero con la explicación que tú acabas de dar, me parece que es muy interesante porque definitivamente sí lo va llevando a uno. Yo les quiero hacer la pregunta concreta y es, ¿este cómic sí les parece que es una buena historia? ¿Sí les parece que es un buen guión? ¿O les parece que pues sencillamente pues hizo parte como de la historia, como de un hito de los cómics hace años? A mí me parece que resalta como varias cosas del personaje, que lo hace como indirectamente, sin que sea como el tema principal, como por ejemplo que Superman realmente la debilidad de él es haber sido criado humano, porque todo el tiempo mientras batalla lo que está tratando es de que otros no salgan lastimados, y como que todo el tiempo enfrentarse a esos dilemas me parece que es capturar la esencia del personaje durante la historia. Pasa cuando se va a quemar la señora con el bebé, pasa cuando están peleando en otras partes y empiezan a caer pedazos y escombros. Eso me gusta mucho, como que está ahí esa esencia del personaje. Y sobre lo otro es que siento que todo el equipo creativo logró darnos lo que es una batalla de este tipo. O sea, uno tiene esas splash page donde está viendo una batalla muy, muy, muy intensa. Y que el cómic haya logrado transmitir eso me parece que es un gran triunfo. Tanto así que al final ya vemos prácticamente es como si fuera una lucha libre, donde está Superman ya sin capa, el traje destrozado y a puño limpio. Entonces eso me parece que es de lo más resaltable del cómic, que uno sí siempre dice, y con Bobcito yo creo que nos pasa mucho que siempre lo primero que miramos es el guión. Pero esas otras cosas que acabo de mencionar me parece que lo hacen un gran cómic. Bueno, y como les venía comentando, o sea, eso obviamente fue como el culmen de esa burbuja del cómic, porque Superman, aparte de que se valorizó el número 75, la gente también agotó los números anteriores queriendo conocer como todo el tema de la historia. DC después comenzó su segunda fase que fue, oiga, ¿cómo vamos a hacer regresar a Superman? Y dijeron, todavía no, espere que se aguante la gente. Y siguió una historia que se llamaba Funeral para un amigo, donde vimos la reacción de toda la Liga de la Justicia. Nos había quedado pendiente explicar eso. Desde el año 87 se ha formado una Liga de la Justicia en una saga que se llamó Leyendas, donde no estaban todos los héroes principales. Superman les decía, oiga, cuando me necesiten los ayudo, pero tengo otras cosas que hacer. Cada uno de sus héroes tenía como una crisis particular. Hubo un momento en que varios héroes de la liga se retiraron y Superman dijo, oiga, la liga no puede desaparecerme uno, y la liga comenzó a tener varias versiones, Liga de la Justicia América, Liga de la Justicia Europa, Liga de la Justicia Internacional, y esta versión obviamente tenía unos personajes que de pronto para muchos no son muy conocidos. Máxima, que es una emperatriz extraterrestre, que estaba obsesionada con tener un hijo con Superman porque decía que era su pareja genética. Le tenía ganas. Fuego y Hielo, no sé si ustedes las vieron ahí en Fuego y Hielo. Les tengo un dato curioso, el origen de esas heroínas fue con un grupo que se llamaba Los Guardianes de la Tierra, y ese grupo apareció por primera vez en los cómics de los Superamigos de los años 80. Guy Gardner, ustedes lo conocieron como Linterna Verde, en aquel momento se había peleado con el cuerpo de Linternas Verdes y tomó un anillo del cuerpo de Linternas de Sinestro. Estaba Bloodwind, que es un personaje que en realidad era el detective marciano disfrazado, y estaban Booster Gold y Escarabajo Azul. Escarabajo Azul, uno de los personajes de una editorial llamada Charlton, que esta era la segunda versión, y Booster Gold, que fue creado por Dan Jorgens, y eran como decir el dúo humorístico de la Liga de la Justicia. Pero obviamente el título de Liga de la Justicia también necesitaba un punch, y por eso muchos de los personajes quedaron gravemente heridos, el traje de Booster Gold también quedó vuelto nada. Entonces de ahí, esa parte donde vimos el luto de los superhéroes, porque ahí ya después aparecen Batman, Aquaman, Hal Jordan, la Maravilla, y todos se colocan la banda de luto. Wonder Woman. Miren que nosotros siempre tenemos obviamente a Superman como el gran referente, el mejor líder de todos. Y otra cosa que me gustó del cómic es que muestran
que tenía una relación complicada con Guy Gardner, ¿no? Y cómo en la entrevista que le hacen en televisión le preguntan sobre este tema y me gusta también como que aprovechemos una historia como esta, que básicamente es como Doomsday mata a Superman, para poner otros elementos ahí paralelos. Exacto. No, y de esa entrevista que usted dice, me gusta mucho que le preguntan, además le dan la oportunidad a los niños que le hagan varias preguntas y la niña le pregunta sobre el miedo. Es que yo creo que tanto a Superman como a Batman pues manejan, digamos, el miedo desde dos ámbitos distintos, pero es como un mito preguntarle sobre el miedo a Superman, porque pues finalmente él pues nada lo vence, o sea, aparte la kriptonita, pero pues no le tiene miedo a nada, y preguntarle sobre el miedo y él contestar pues precisamente la muerte y herir a los demás, pues que también ahí se ve muy reflejado lo que es él como Superman. Y antes de darle la palabra a Alex y Carlitos es, ¿por qué también es muy particular en ese momento de Superman el pelo azul? Eso que también es, digamos, uno ve como una seguidilla de cómics, mucho con eso, pero luego cambia. Eso, bueno, como detalle ahí que lo podemos hablar en algún momento. Bueno, yo le comento rápidamente esa parte, y es que esos destellos azules que uno ve en el cabello de Superman y de otros héroes, es digamos como para decir, es el brillo del cabello negro, el que tenga cabello castaño, ya es como un tema de color dentro de los cómics, y que en ese momento era un poquito limitado. Image estaba empezando a manejar el color computarizado que ya llega a DC y a Marvel a finales del año 93. A mí lo que me gusta de esta entrevista en particular es que hay un comentario meta. ¿Sabe cuál? Que los que estaban viendo la entrevista decían, ese Superman tan aburrido, no, qué ñoño. Y esa es, digamos, como la percepción que tiene todo el mundo del Hombre de Acero, que es un héroe aburrido. Y yo digo, oiga, es que es un personaje que va evolucionando según usted va creciendo. Uno de niño se colocaba la toalla en el cuello y saltaba de la cama para ese tipo de cosas. Lo llaman de la Liga de la Justicia. Lo están llamando la Liga de la Justicia. Segundo, ya cuando usted va creciendo, ve que es un héroe motivado por el amor a su esposa, a sus papás, o el planeta que lo adoptó. Ya uno más adulto dice, oiga, pero chévere tener esos poderes para poder ayudar a los demás. En la actualidad, pues obviamente uno ya ve al personaje con una fibra moral impresionante, desinteresado, porque es mucho más fácil ser malvado, ejemplo Omni-Man o ejemplo Homelander, que es lo que está pasando en la actualidad. Y dice, pues ¿por qué tiene que ser malo? No, o sea, es un héroe noble, de hecho es más noble que otros, porque si ustedes ven, Batman con todo lo cool y genial y todo eso, es un millonario. Yo por lo menos no he visto ni a Bill Gates ni a Jeff Bezos combatiendo contra el crimen. Si lo vemos desde ese punto de vista, Superman es un héroe trabajador que tiene que pagar arriendo, vive con su esposa, con un hijo, está alcanzado de deudas como en Superman y Lois. Más noble que una lechuga. Mira que sobre lo que estaban diciendo, hay un momento también que le hacen una pregunta y él dice como me gustaría que la violencia no fuera necesaria, pero es el precio que debemos pagar. Termina siendo como un teaser de que pues va a terminar muriendo, ¿no? A manos de esa violencia. No, y saben que cuando pasó eso, ahora que uno repasó otra vez el cómic para grabar este episodio, en Colombia en este momento cuando estamos grabando, pues acaba de pasar, digamos, un atentado pues terrorista a unos policías, y yo de una como que até eso, esa línea transversal que siempre nos gusta hacer con eso, Carlitos, ¿no? Es como ese precio que deben pagar también las personas que están ejerciendo esa labor de defender, digamos, a los otros, independientemente de si estamos o no de acuerdo o si nos gusta o no la policía, pero viéndolo desde esa figura, ¿no? De justicia y de quien imparte, digamos, la justicia. Pero me pareció muy particular eso. Oiga, ya que estaba trazando esa línea, una cosita antes de que hable Alex, hablemos de los otros dos personajes que también son relevantes, Lois y el mismo Jimmy Olsen, que obviamente, a los tres que hemos hecho periodismo, pues nos toca ver como esa forma de ellos de hacer periodismo de, oiga, nos vamos a morir. No, pero es que esta es la noticia, hay que cubrirla y estoy tomando las mejores fotos. Se está muriendo Superman, pero estoy tomando las mejores fotos. Entonces eso me causó mucha curiosidad. Bueno, hay que comentar que en el contexto de esa época, pues obviamente
Jimmy Olsen venía de una racha de mala suerte donde lo habían despedido, estuvo sin casa, lo acogieron en otro lado y volvió a conseguir empleo en el diario El Planeta, pero para pagar deudas estaba haciendo una serie de televisión que se llamaba El Chico Tortuga. Ustedes por eso van a ver ahí por qué está vestido así como una tortuga, que es también una crítica a las tortugas ninja de la época. Ah, yo vi eso y dije, ¿por qué se habrá hecho eso? Sí. Buen dato. Bueno, y ahí hay otro dato. Eso también es una referencia a los cómics de los años 50, especialmente a la revista de Jimmy Olsen, donde cada número se le inventaban una transformación. Jimmy alienígena, Jimmy chico tortuga, Jimmy chico puercoespín, Jimmy chico elástico. Entonces es como una referencia a esos cómics de la época. Y yo tenía una pregunta, y qué bueno que tocamos el tema porque llegó orgánico, y es, también me preguntaba por qué Jimmy Olsen con el paso de los años perdió protagonismo. Y cosa que no le pasó pues a Lois, pues que obviamente es la esposa, ¿no? A diferencia pues del amigo fotógrafo, pero porque un personaje que estaba muy a la línea de Lois, como esa gran protagonista, pues perdió ahora como tantos más. A la serie ni siquiera lo vemos, o sea, es un personaje que ahora como que ni fu ni fa, como que no juega un papel tan preponderante como por ejemplo lo jugaba en la misma película cuando el Christopher Reeve en los 80 pues estaba ahí todavía, él estaba presente en las películas, pero no lo vemos hoy en día, está borrado ese personaje. Para los que dicen, oiga, ¿qué pasó con Jimmy Olsen y Lois Lane? Les recomiendo, léanse Superman's Paul Jimmy Olsen, una miniserie que lanzaron en el año 2020-2021, escrita por Steve Lieber, muy buena, de hecho ganó premio Eisner. Ahí les voy a hacer un pequeño spoiler. Resulta que Jimmy Olsen es pariente lejano del Lex Luthor y logró manipular todo para evitar que cerraran el planeta. Él es el nuevo dueño. Y Lois Lane, pues obviamente ha desarrollado mucho su faceta de investigación. 2 miniseries muy buenas que han lanzado, una de Lois Lane y otra que se llama El efecto Leviathan, donde ella demuestra ser una de las mejores investigadoras del universo DC, al nivel del Hombre Elástico, al nivel de Batman y de Mr. Terrible. O sea que eso puede ser un motivo del por qué a partir de allí el personaje se ha ido, digamos, desfigurando. Porque esto es interesante a propósito de lo que estamos hablando, porque este tema del cómic y de venir a analizar un poco este cómic es el aniversario 30 años después. Entonces, claro, han pasado ya 30 años y esto pues también hace parte como de por qué después de 30 años el personaje desapareció, hablando de Jimmy Olsen, Carlitos. No, iba a decir ya que se metió con el tema del aniversario que lo hemos estado ticiando también. El 8 de noviembre de 2022, puede que usted nos esté escuchando hoy 8 de noviembre o puede que nos esté escuchando antes o después, pero va a salir esta edición conmemorativa en la que se reúne el equipo creativo. Va a tener, digamos, nuevamente como decía Alejo en su momento, ese brazalete negro a modo de luto, va a venir con un brazalete. Y ya se dijeron algunas de las historias que van a contar. Una de ellas, por ejemplo, es con Jonathan Kent en una clase que le van a contar como qué pasó el día que murió su papá. Va a estar también como la perspectiva de los Kent. Y también va a estar algo con, no sé si era Metal o con quién más era, Alejo. Doombreaker, un nuevo villano que va a surgir. También van a tener el punto de vista de Steel. De Steel, eso. De Steel. Ese es un hecho muy interesante, ¿sabe por qué? Porque obviamente uno es consciente, han pasado 30 años, este año no ha sido muy condescendiente con los creadores de los cómics, se nos murió Neil Adams, se nos murió George Pérez, otros grandes artistas han fallecido, y tener prácticamente a todo el equipo original, pues obviamente es una hazaña bastante buena. Yo creo que si ustedes también leen el tema de los cómics, pues obviamente cada quien va a tener un artista favorito. Todos me gustan, pero si a mí me dicen elijan 2, yo me quedo con Dan Jorgens y con Tom Grummett. Un arte bastante clásico, pero realmente bastante bueno en ese momento. Hay otro temita que les iba a comentar, pues obviamente, y de hecho Carlito se parece mucho a Jimmy Olsen. El Jimmy Olsen de esta tierra. Es más, si hacen River del colombiano ya tenemos a Archie, pero bueno. Entonces, ahí hay un tema muy interesante y es que, digamos, el éxito que tuvo esa muerte de Superman en otras partes del mundo fue espectacular, pero en México, que es algo que hasta cierto punto nos tocó a nosotros, es muy interesante. Y les voy a contar otra historia muy chévere. Como ustedes saben, del año 86 hasta el 2011, una empresa llamada Grupo Editorial Biel fue la que tuvo los derechos de DC para esta parte.
¿Qué sucedió? Ellos en el año 89 lanzaron 2 números. Uno que se llamaba Muerte en la Familia, el famoso de Batman donde muere Jason Todd, y la biografía del Lex Luthor, pero fueron números que no vendieron muy bien. El editor del jefe editorial, el dueño, dijo, no me vuelven a sacar ese tipo de libros porque esa vaina no vende. Jesús Gil Holguín, que era el traductor, creo que muchos de los que leían los cómics de Beat se acuerdan de una columna que se llamaba Documentos Clasificados, en las épocas donde no había internet, esa era nuestra ventana, esto fue lo que pasó. Y el editor de Beat, que se llamaba Paco Jiménez, estaban al tanto de lo que pasaba con la muerte de Superman. Y en marzo del 93, perdón, le dijeron al dueño, oiga, mire que está saliendo lo de la muerte de Superman, esto está vendiendo, podemos publicar y esto se va a volver un bombazo. Y el tipo les dijo que no, yo no voy a volver a editar libros, que no sé qué, hágalo, que no, que sí, que no, que sí, que no, que no. En medio del tire y afloje, él dijo, vamos a hacer 40,000 copias, y si no se venden, no vuelvo a sacar nada de esto. En 2 días se vendieron, se agotaron. Esas sí pueden valer plata. Y el éxito fue, no es que valgan tanto, ¿sabe por qué? Porque resulta que fue tan exitoso que el grupo editorial Beat en los siguientes 12 años la editó 17 veces y se agotaron. Qué bacano tener ese número, ¿no? Exacto. Y eso fue, digamos, lo que le dio ese empuje a Editorial Beat, porque después de eso comenzaron a editar, obviamente, El funeral de Superman, El regreso, El reino de los Supermanes, y el éxito de esos cómics también llevó a que, oiga, Batman lo dejaron inválido, empecemos a editar La caída del murciélago, Cruzada del murciélago. Obviamente los tirajes empezaron a aumentar tanto que lo que sobraba lo comenzaron a vender en el resto de América Latina, incluyendo Colombia, y creo que ese también fue un boom para convenciones, para que la gente empezara a comprar revistas. En aquel momento histórico, ustedes estaban de pronto un poco más pequeños, muchos íbamos a comprar a la emblemática librería francesa que tenía varias sedes en Bogotá, en la 85, cerca de la Javeriana, cerca de Carulla la 63 con séptima, aquí en Bogotá, para que la gente más o menos se pueda ubicar, cerca del Parque El Virrey. Y pues obviamente eso fue un movimiento que también tuvo mucho auge universitario, porque la gente quería comprar los cómics, imitar los dibujos. En esa época pues obviamente no había internet para decir bajo las imágenes, entonces era una época totalmente diferente y bohemia. Es que además en el cómic se siente, ¿no? Se siente en todos los sentidos y me hace acordar de una reflexión que hacía Carlitos precisamente con Sandman, y es que el escritor pues comentaba de que si la historia la hubiera escrito en este entonces, pues hubiese cambiado un montón, pues precisamente por el contexto. ¿Ustedes creen que esta historia, si se hubiese escrito ahora que se van a reunir otra vez todos, pues tendría que tener un contexto muy distinto? Recuerdo que además Alex hacía el comentario en la reacción de la serie de cómo ha cambiado también la historia de Superman, porque él en los cómics estábamos acostumbrados a que se cambiaba en una cabina telefónica. Las cabinas telefónicas ya no existen, y precisamente el tema de las cámaras y todo este tema de pues que hay en todo lado, pues hace que la identidad y que cambiarse como se cambiaba tradicionalmente sea distinto. ¿Sí creen que hubiera cambiado radicalmente, digamos, la historia si la hubieran escrito hoy? Totalmente, porque hay una narrativa diferente y es esto. Cuando se publicó La muerte de Superman, era una historia continua. Ustedes veían, tenía un triangulito en la parte de arriba, los que tengan los números originales, donde indicaba año y el consecutivo de lectura. Hoy en día, muchos cómics, tanto de DC como de Marvel como de Image, están diseñados para tener arcos argumentales de 6 números, lo que facilita el hecho de que cada cierto tiempo, ¡pum!, no se empaqueta en un trade paperback de 6 números. Entonces, digamos que eso es como el primer cambio que yo vería a nivel narrativo. Segundo, en aquel momento, como fue algo inesperado porque nadie pensaba que podían matar a Superman, comenzaron a hacer todo tipo de cambios con los personajes, no solamente en DC sino en Marvel. Por ejemplo, en DC, la llegada al mismo Azrael, Hal Jordan se vuelve loco y destruye el cuerpo de Linternas Verdes, la Mujer Maravilla pierde su puesto de Amazonia y termina convertida en una guardaespaldas con pantalón de licra, con solamente las estas, con chaqueta de cuero. Daredevil tuvo armadura, surgió este señor Ben Reilly, que supuestamente era el clon del Hombre Araña y decían que era el verdadero. Wolverine perdió la diamante, o sea, los 90 fueron una década muy loca en eso. todo se volvió y se trastocó. Pero chévere, porque además no hemos hablado de cómo Superman también
años después, tiempo después, vuelve y de una manera pues muy ha sido polémica para mucha gente de cómo lo reviven, pues porque era imposible de que Superman pues muriera pues, para la editorial y que pues se quedara el personaje allí. Eso me parece que es un hito que es también importante como medio hablarlo aquí ya finalizando. Les propongo algo, no se metan ahí y más bien hagamos la promesa de que le dedicamos un episodio a ese regreso de Superman, que a propósito pues tiene el traje negro y el cabello largo, como para darle el lugar que se merece a esa historia, y más bien les hago un cambio de frente y les propongo que hablemos de las adaptaciones un poquito que ha tenido esta historia, que también salió algo de eso en Crisis en Tierras Infinitas de la Arrowverse. Digamos que Zack Snyder trajo a un Doomsday, que de una vez les dejo ahí la pregunta en la mesa, y es si estuvo buena esa adaptación, que para mí realmente no estuvo tan buena esa adaptación de Doomsday. Y hablemos un poquito más bien de esas adaptaciones. También hay película animada, es una historia que ha tenido mucha importancia en la cultura popular. En Smallville también sale Doomsday. Oiga, ¿a ustedes no se les pareció que el aspecto que tenía Doomsday cuando inicia la historia, como con esa capucha y esos lentes, muy parecido a Enigma del Pattinson que acabamos de ver? Como en las gafas y en el aspecto, en la capucha que tenía. Un poquito así. Oiga, hay también otra historia, y es que más que hablar de las adaptaciones, hay casi 20 años de intentos de llevar esa historia al cine. Les cuento, Alexander Elias Hawking, que tenían los derechos y estaban haciendo Superboy, tuvieron un bloqueo por parte de Warner Bros. Para hacer otra película de Superman con Christopher Reeve, no consiguieron inversores, una película que hicieron de Cristóbal Colón fracasó, y porque necesitaban la plata volvieron a venderle los derechos a la Warner y llamaron a un productor llamado John Peters, precisamente porque ellos tenían una lógica. Oiga, si él logró hacer de la primera película de Batman un exitazo, va a hacer lo mismo con Superman, y empezó a manejar muchos guiones, pero no encontraba lo que necesitaba. En el año 95, Kevin Smith, un escritor de cómics y que también es cineasta y que también había hecho películas, lo llamaron de la Warner porque él hizo una película llamada Mallrats. No sé si ustedes la han visto, sale Ben Affleck, sale Shannon Doherty, hay un cameo de Stan Lee en la película. Él hace un chiste de Superman donde literalmente dice, oiga, para que pueda tener sexo con Luis Allen tiene que necesitar un condón de kriptonita. Y por eso lo llamaron a dar ideas de Superman. Lo que no sabían ellos es que él es un fanático de los cómics y creó una historia, les gustó, hagamos un cameo de Batman, pero resulta que John Peters dijo, oiga, yo quiero buscar un actor que sea como el estilo de Sean Penn, porque él tiene la mirada asesina que tiene Superman, y el otro como que quedó, oiga, ¿cómo así que Superman con mirada asesina? Llamaron a Tim Burton para hacer la película y dijo, oiga, voy a convocar a un actor que de pronto le gusta esto, que es Nicolas Cage. Para los que no sabían, Nicolas Cage en realidad se llama Nicolas Coppola. Cage lo tomó porque él es fanático de los cómics del famoso Luke Cage de Marvel. Así y él es. dijo, oiga, sí, yo quiero hacer a Superman, y comenzaron a planificar una película que se llamaba Superman Lives. Tenían ya el guión, tenían a Tim Burton. Les cuento datos del casting. Entre el papel principal tenían obviamente la principal opcionada, que era Sandra Bullock en aquel momento. Para Lex Luthor tenían a Kevin Spacey, que después hizo el papel en Superman Returns. Estaba planificado un cameo de Batman de Michael Keaton. Estaba Chris Rock, que iba a ser ese actor afroamericano, el de la famosa cachetada de Will Smith. Iba a ser Jimmy Olsen en la película, y tenían planificado introducir a Brainiac dentro de la historia. Tenían varios candidatos, estaba Christopher Walken, por increíble que parezca, Tim Allen, el de Santa Cláusula, y Jim Carrey. Y tenían planificado una mezcla de computador y actor para hacer de Doomsday, pero la mezcla de actor, ¿saben quién era? Hulk Hogan. No, y mira que no es meme, no es montaje. La foto de Nicolas Cage con el traje de Superman es real. Ahí un poco, que esa es una historia también muy interesante, se les fue como la pita y la historia se fue deformando demasiado hasta que fue imposible hacerla, porque ese Superman, por quererlo diferenciar del Superman de Christopher Reeve, ya le dieron un toque totalmente distinto, un montón de cosas tecnológicas, y pues la historia termina por no hacerse y volverse en la leyenda que se volvió. Creo que hay un documental sobre eso, ¿no? Y él finalmente termina siendo la voz de Superman, o sea, termina pues no encarnándolo, pero sí en algún momento también como sacándose esas pinitas haciendo la voz. No, y es de muy fan, como dijo Alex, es muy fan ¿Saben por de... qué no se hizo la película? Porque John Peters tenía muchos cambios. Él decía, quiero que Brainiac tenga un robot gay como los de la Guerra de las Galaxias.
A la semana siguiente, oiga, vi unos ninjas peleando, ¿por qué no colocamos unos ninjas ahí? Luego otra semana, oiga, una araña mecánica gigante, ¿por qué no la ponemos en la película? Empezaron a haber muchos cambios y en el año 97 Warner Bros. Tuvo una serie de fracasos que perdieron mucha plata. De hecho, por los que no lo sabían, Batman y Robin fue un fracaso hace 25 años. Y eso le generó muchas pérdidas al estudio y cuando vieron que para terminar Superman necesitaban 200 millones de dólares y se habían gastado 40 en preproducción sin haber filmado nada, cancelaron la película. Le pagaron sus 5 millones a Tim Burton, a Nicolas Cage tenía una cláusula, bueno, ya que le pagamos a usted 10 millones y no filmó esta, tiene que filmar otra película, e hizo una que se llama Un ángel enamorado. No sé si la conocen. Sí, ustedes. muy famosa, una de las películas más famosas de Nicolas Cage, claro. Bueno, pues ahí está un poco de historia también del cine. John Peters, si no estoy mal, es el productor que sale también en Licorice Pizza. Hacen, digamos, un gag con ese personaje. Y lo último que quería decir, porque Alex se me hizo el loco y Bob también, es qué opinan de esa muerte de Superman en el famoso Snyderverse, que para mí, al haber solo tenido una película de Superman Man of Steel, hizo que perdiera relevancia un momento tan importante como hubiera sido ver en el cine la muerte de Superman. Además, una película que trata de tener tantos elementos nos trae un Doomsday que no termina siendo también un gran Doomsday, me parece a mí. No, es que yo creo que ese proyecto de la película lo han querido, como decimos, pues meterlo por todos los lados, pero desafortunadamente siempre que han tocado el tema, es más, Doomsday nunca ha tostado, porque ustedes recuerden en Smallville también todas las críticas que también en su momento tuvo y cómo se veía el personaje en la adaptación que le hicieron, o sea que nunca ha sido como posible. Yo siento que las únicas versiones en las que le ha ido bien es en las animadas, que pues las películas yo las he visto y a mí no me han disgustado, me han parecido buenas pelis, yo las he disfrutado, o sea, las podría recomendar. Sin embargo, diría, léase primero el cómic y luego vaya y véase la película, que además está ahí en HBO, que también la pueden ir a ver. Exacto, ahí la versión extendida, hay un Doomsday muy genial, muy asesino, en la segunda temporada de Krypton, está ahí en HBO. Es interesante porque aparte de que sale el general Zod, o por lo menos el ancestro de Zod, está también Lobo, está Brainiac, y aparece un Doomsday que literalmente da miedo, está muy bien hecho teniendo en cuenta que no era una serie de alto presupuesto. Lo que decía Carlos. Ay, Alex, gracias. Yo creo que se lanzó la película de Superman Doomsday, que tuvo una serie de recortes, pues por un tema de derechos. En aquel momento Warner no tenía los derechos de Superboy, eso es un tema como para otro programa sobre los derechos de Superman. En el 2019 lanzaron La muerte y el regreso de Superman, que de hecho aquí en Colombia tuvo una exhibición en cines un día en 2019 por parte, voy a decir, Cinemark. Ahí estuvimos viendo la película, fue realmente genial. Y antes de eso, pues ustedes comentaban Smallville y lo que les había mostrado al principio. Alex, y Bobcito, una duda, perdón que los interrumpa ahí. ¿Qué diseño les gusta más? ¿El Doomsday de Smallville o el Doomsday de Batman v Superman? Porque me parece que está mejor el de Smallville a mí, no sé a ustedes. Sí, yo creo que digamos que si a mí me dicen de live action, me quedo con el de Krypton. Es que Carlitos no se ha visto Krypton, dice que es un hueso, asegura que es una serie más de relleno, que no valdría la pena verla. No. Le ha dado mucho palo para que le vayan todos los tomatazos. No puedo decir que es no puedo decir que es un hueso porque no la he visto, sí. pero aquí estaba googleando el diseño de ese Doomsday y ya les doy la razón de por qué es el mejor en live action. Oiga, se les olvidó la primera adaptación por fuera del cómic de la muerte de Superman, que fue en un videojuego de Acclaim, una empresa que años después, y Blizzard Entertainment, que tuvo sus versiones para Super Nintendo, para Sega Genesis y que seguía linealmente en la historia. Yo creo que es un juego bastante aceptable, con buenos personajes y que nos permitió revivir esa saga. Yo lo jugué por primera vez en el año 95. Nunca tuve el Super Nintendo, me lo prestaban, iba a alquilar el juego en Betatonio, que eso no delate que tan viejo soy. Oiga, y a propósito de eso, que esto es publicidad política no pagada, en la colección del tiempo está la muerte de Superman en una edición bastante buena de tapadura.
la recomendamos, es de Salvat y tiene una historia al final muy interesante que es como considerada entre comillas la primera muerte de Superman, que es una historia de la Edad de Oro, la cuentan los creadores de Superman de 1943 esta historia, la primera plana es que ha muerto Superman, después resulta en que es una trampa, pero no les voy a spoilear, vayan y la lean, es una historia súper cortica de Siegel y Schuster. Y bueno, otro datico curioso, viene en esa edición del tiempo. Como esto es una saga súper completa, yo le doy un consejo a todos nuestros lectores. Existen varias versiones, la versión en inglés, la versión de Editorial Vid, y la versión obviamente que lanzó SC, el catálogo del cómic en España. Pero si ustedes quieren conseguir la mejor versión en español, en mi opinión, la tiene Omnipress de Argentina. Omnipress. Hay varias tiendas en Bogotá que la ofrecen. Yo voy a, con el perdón de ustedes, a hacer una cuña. Cómic. Nuestro querido amigo de cómic, ahí está. Esa versión es muy parecida a la que sacó DC en Estados Unidos, porque tiene los anuales, tiene unos números que no se vieron en español, como la revista Newstime, que decía la muerte y vida de Superman, un número de Supergirl Lex Luthor, el legado de Superman completo, y los anuales de ese año, aparte de unos números posteriores, incluyendo el anual de Doomsday del año 2005, donde explican parte del origen del personaje. Está una miniserie del año 98 llamada Superman Doomsday y las guerras, y está Superman Doomsday Cazador Presa, donde ahí vemos todo el origen del personaje, qué ha hecho después. Entonces, esos 5 tomos, créanme que son la historia completa, no son costosos, vale la pena tenerlos. Y contrario a lo que muchos piensan, la traducción argentina es muy neutra, a mí me pareció bastante buena. Y tiene una figura muy bonita del logo cuando uno las une todas, ¿no? Me parece que Omnipress realmente hace un buen trabajo. No es la edición que está mencionando Alex porque es muy completa, pero me pareció verte ahorita en la mano un DC Pocket de la muerte de Superman, que es esta edición de bolsillo mucho más barata. ¿La recomiendas o no? Digamos que para aquellos que tienen un espacio muy pequeño en la casa, que dicen, la quiero tener porque esto tiene que hacer parte de la colección. Yo, de hecho, tengo varias versiones, me falta la versión en inglés, tengo la de Vid, de edición 10º aniversario, tengo la de Smash de Televisa, esta, que es la de SC, que es un formato pequeño, no lo ven acá nuestros escuchas, pero les cuento, esto es como decir, muy similar al tamaño de los cómics de Novaro, y nos permite, perdón la grosería que voy a decir, hacernos ese pajazo mental de cómo hubiera sido la muerte de Superman versión Novaro. Sí, no, esas ediciones de DC Pocket son, la verdad, son de un buen precio, no es el mejor papel, pero para leer está buena esa historia, es fácil de cargar, no hace mucho espacio y bueno, ahí la recomendamos también, porque la idea también de estos podcasts es que vayan y lean cómics. Oigan, esperen, me acaba de llegar una notificación y es la del grupo de Telegram de la banda del cómic, donde estuvimos charlando también sobre Superman. Así que si quieren hacer parte de esa comunidad de Telegram, bueno, nos escriben en @banda del cómic en Instagram y les contamos cómo ingresar a esa comunidad de Telegram en la banda del cómic. Bobcito se me fue a contestar chats. Vuelva, por favor. Estaba diciéndole a Luchito que por favor mande el nuevo meme, porque él se caracteriza siempre por dejarnos unos memes increíbles. Pero yo les quería hacer 2 preguntas para cerrar. La primera es, entonces, celebrando 30 años, ¿recomiendan leer este cómic? Creería yo además que no es un cómic para iniciar, digamos, pues no es que esté mal, pero no es un muy buen cómic pues para iniciar la lectura, digamos, de Superman, pero pues de todos modos sí yo pues recomendaría, obviamente desde mi lado, que lo leyeran. Y la segunda pregunta la voy a hacer después de que me contesten esto. Bueno, la verdad yo sí lo recomiendo. Una buena colección de cómics, obviamente yo doy el consejo es háganla con lo que a ustedes les guste. Hay recomendaciones de lectura y pues obviamente una buena colección tiene que tener historias que han marcado historia, como por ejemplo Días del Futuro Pasado de X-Men, La Caída del Murciélago, La Muerte de Superman, Watchmen, porque es bueno, digamos, dentro de esa cultura comiquera conocer otro tipo de narrativas. Sí, yo también la recomiendo, es una historia que además se lee en una sentada, si tienen un buen tiempito, no mucho, pero se lee en una sentada, así que es súper recomendada y trae luego ingredientes muy importantes para lo que fue el futuro de Superman,
Aprovecho para decir que si quieren que hagamos lo que mencionamos antes, de que hablemos de lo que siguió después de esto, nos pueden escribir y decirnos sí, por favor hagan la continuación, y le decimos al viejo Alex y obviamente a Bobcito y nos volvemos a juntar para hacer esa historia. Su segunda pregunta, Bobcito. La segunda pregunta, y es algo que nunca les había consultado, y es en muy pocas palabras, porque nos podríamos quedar aquí obviamente argumentando un montón, y es ¿por qué cada uno de ustedes ama a Superman? No, a mí miren que a mí me ha pasado, obviamente siempre me pareció interesante la figura de Superman, pero en los últimos años que me he metido más a leer cómics, he descubierto un personaje que, aunque parecía como muy fácil de conocer y muy de una sola tonalidad, es un personaje con muchos matices muy interesantes, que sí, que tal vez siempre termina en el mismo lugar de decirnos la calidez y la humanidad que yo mencionaba que lo hacen débil en este cómic, pero a la final es lo que realmente lo hace fuerte en general. Sí, ahí siempre terminamos tal vez en esa enseñanza, pero los caminos del personaje son muy interesantes. Por ejemplo, por nombrar otro cómic, Superman Whatever Happens to the Man of Tomorrow, un lindo cómic sobre Superman. Lo que hizo, ahora se me escapa el nombre, el que hizo el run de Batman en Rebirth, ¿me recuerdan? El que hizo la boda de Batman. Tom King también tiene un cómic súper lindo sobre Superman, que por ahí lo hemos contado en Arrobanda del cómic. Así que sí, tal vez la esencia está ahí, pero Superman es un personaje que ha permitido mostrar unos matices increíbles y por eso es un personaje que me encanta. La gente dice como, pues que Superman es muy fuerte o Superman siempre kriptonita. Los invitaría a que vayan a descubrir la cantidad de historias tan interesantes que hay para que vean que no es un personaje tan uniforme o que solo se puede ver de una manera. Yo les voy a responder también rápidamente. Yo me he encontrado en la lectura de cómics que Superman tiene de los mejores guiones que yo me he encontrado. O sea, yo me siento a leer un cómic de Superman y y termino diciendo, wow, qué guión, qué historia tan bacana. Precisamente en esta colección que hablaba Carlitos del tiempo, me parece que cada cómic que hay ahí de Superman, yo lo recomendaría. O sea, es buenísimo, van a la fija, qué buenas historias, hasta ahí hay unas historias de origen del personaje bien interesantes que están en esa colección. Entonces yo diría que a partir de ahí me he enamorado del personaje, he visto que tiene una profundidad impresionante, digamos, en su ser, que esto también lo conecto mucho con el Cap, porque digamos desde Marvel a mí me gusta el Cap, pero es porque ambos tienen es que son tan, o sea, cómo muestran esa humanidad y me parece que es una parte como a destacar. Carlitos está ahí que dice algo de lo que acabo de apuntar. No, que mire que me hizo acordar que ahorita recientemente en los premios Eisner, Daniel Warren Johnson estaba nominado por una historia que salió en Superman Red and Blue. Es una historia como de 5 páginas y el que sabe escribir a Superman solo necesita 5 páginas para contarnos una historia de por qué Superman es tan importante para todos nosotros. Entonces ahí lo conectaba con lo que usted decía, Bobcito. Total, Carlitos, muchas gracias. Y lo otro es que uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mi infancia es que duré muchos años con el disfraz de Superman, y creo que fue el último disfraz que usé. Y el tercer motivo es que es el mejor amigo de Batman. Bueno, en mi caso siempre me ha acompañado en distintas épocas de la vida, ha sido hasta cierto punto un compás moral y fue mi punto de apertura al mundo de los cómics lo que me hizo enamorarme de esto. Pasé por cómic americano independiente, por cómic europeo, no soy tan fanático del cómic japonés, tengo que admitirlo. Hay cositas interesantes, pero siempre vuelvo a Superman. Es como esa estabilidad, y hay una frase que me gusta citar de un artista ya fallecido llamado Dick Giordano: nada como sentarse a leer una pila de cómics acompañado. Él lo hacía con unos pastelillos y con un vaso de leche. A mí me gusta hacerlo con un cómic, con una Coca-Cola y con un sándwich caliente de jamón y queso. Ahí está. Bueno, no, pues yo creo que hablamos durante más de una hora del cómic de la muerte de Superman. También va a ser interesante ver qué historias salen en esta conmemoración. Seguramente podrían llevarnos a reunirnos otra vez también. Y al viejo Alex, que es impresionante todo lo que sabe, no solo de los cómics, sino especialmente de Superman.
Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en la banda del cómic. Carlitos y Bobcito, y les cuento, yo ya tengo apartado el cómic del 30 aniversario, no podía ser menos, y después les comentaré mis impresiones cuando llegue. Yo creo que lo tendré aquí para Navidad. Brutal. Ahora nos pasas el dato por dónde fue Claro eso. que sí. Alex, porfa recuerda, porque seguramente hay muchos nuevos oyentes, en donde pueden seguir toda la información que tú estás compartiendo del Hombre de Acero. Claro que sí, tenemos fans de Superman en Colombia, tanto en Facebook como en Instagram. Ustedes se pueden unir en cualquier momento, estar pendientes de esto. Y pues créanme que dentro de las experiencias más agradables que hemos tenido con Superman, comenzamos a darnos a conocer gracias a una charla que tuvimos directamente con la biblioteca Luis Virgilio Barco hace unos 4 años. Y ya saben, me toca irme en este momento, pero les agradezco mucho, muchachos. No, muchísimas gracias, viejo Alex. Cuídate mucho. Y obviamente a Bobcito, darle las gracias. Lo vi muy emocionado en esta grabación y me alegra pues que nos hubiéramos contado otra vez a hablar de cómics, que contémoslo ya en estos últimos minutos. Queríamos volver a hablar de cómics, a hablar de otras cosas. Obviamente nos encanta que salga una serie cada 2 semanas, pero nada como volver a la esencia de este programa, Banda del No, Cómic. es que ese es el motivo y por el cual yo me sentí muy contento hoy, se me notó, y porque sí, hay que decirlo, Superman pues es uno de también mis personajes favoritos, de verdad que precisamente quiero destacar que Carlitos en estos días publicamos en @banda del cómic una historia, y ver a Superman tan conmocionado, desgarrado, salido de sus cabales al ver que su mejor amigo, su pana, su parcero, pues está muerto. Se la recomendamos, por si no lo han descubierto, vayan a @banda del cómic, que ahí está. Y pues claro, Carlitos, cómo no me va a emocionar, realmente me he enamorado de Superman en estos años. Y cada vez que pues nos reunimos a hablar de un cómic va a ser una maravilla, una alegría impresionante reunir a la banda. Carlitos, lo dejo para que despida. Un abrazo, nos escuchamos en la próxima reacción. Por ahí está cocinándose el cómic narrado con una historia Marvelita. Me eché el spoiler, nos hablamos en la próxima. Oiga, me sorprendió un montón. Aprovecho para agradecerles a todos los seguidores de @banda del cómic, porque la acogida del post que mencionó Bobcito de Wonder Woman mata a Batman, impresionante. En 24 horas, uno de nuestros posts más exitosos de la historia, con un montón de comentarios, gente pidiendo saber cómo terminaba, así que gracias por eso. Gracias también a todos los que ya nos están siguiendo en YouTube y a los que están escuchando los podcasts en YouTube, que eso nos sirve muchísimo para poder monetizar y conseguir más recursos para que la banda del cómic crezca. Por ahora nosotros nos vamos a despedir, y despidámonos con la frase que dijo Superman antes de morir: no dejaré que acabes con mi ciudad y te vayas así como si nada. Nos encontramos en la próxima en un nuevo episodio de la banda del cómic. ¡Chao!